España, de hecho, está por Guardiacielo y por Skyward, que está en todo. Se puede casi afirmar que España es uno de los países más fumigados del mundo. Hay algunos holísticos o algunos místicos que dicen que la revolución mundial comenzará en España. Es interesante, ¿verdad? Sabéis que tenéis 7 chakras, ¿verdad? Lo sabéis, ¿no? Sabéis que el corazón de la Tierra, el chakra corazón, está en España, o eso dicen. ¿Verdad? España, ¿qué es lo que tiene? ¿Cómo hemos sido uno de los mayores imperios del mundo? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos petróleo? ¿Tenemos diamante? ¿Tenemos oro? ¿Qué tenemos? ¡Tenemos cojones! Tenemos la garra española, tenemos la furia, coño. Tenemos la gente. Cuando un país negocia en el Fondo Monetario Internacional y va a pedir un préstamo, ¿con qué coño negocia? Negocia con nosotros. Dice, tengo 50 millones de vacas. Préstame 5.000 millones, me los pagas dentro de 2 años. Te juro que voy a hacer unas leyes para que las vacas me produzcan más. Porque aquí no sale leche si la vaca no se mueve. Estamos. No necesitas protestar. No marches. Es precioso. Ellas se ríen. Les ha encantado los colores. Es interesante, ¿no? Mira, no marches, dice la manifestación, ¿no? Qué curioso que aquí tenemos limitado otra falta de libertad personal. Ustedes podríais llamar manifestación a una manifestación a la que se le tiene que mandar a la policía el recorrido. A la que unos policías te van a estar escoltando. Unos policías te van a estar escoltando todo el camino y te van a dar el visto bueno y el beneplácito. ¿Ustedes creen que eso es libertad? Eso no es libertad. Esa es la misma pantomima que cuando te dice el político, elegirás a quien tú quieras. Sí, que salga fulanito. Y dice, no, elige entre estos 4. ¿Cómo que elegiré a quien yo quiera? Sí, elegiré a quien yo quiera de estos 4 que no quiero ninguno. ¿No? Pues interesantísimo. Bueno, ya veo que me han puesto la última foto, con esto acabamos. Lo importante, no hay que supeditar, no hay que bajar nunca, no os bajéis el humo nunca. O sea, ya basta de que estos gobiernos, estas empresas, esto es todo, este organigrama, esto que llamamos el capitalismo, el sistema, me suda la polla, los nombres, las etiquetas, me da igual. No os sometáis, tío. Os necesitan. Sois la base de todo. ¿Hay que pasar miedo? Sí. Enfrentarse a un tío grande y fuerte siempre da miedo. Pero ya lo hicieron vuestros abuelos. Muchos murieron. Muchos están intentando que saquen sus huesos de una fosa hoy. Nosotros tenemos que hacer honor a eso. ¿Vale? Y partirnos los cuernos. Y si tienen que arder 3 o 4 papeleras, que ardan. ¿Me entiendes? Y eso es lo que hay que hacer. Yo con esto he terminado, señores. Yo en este caso lo que voy a hablar es la geopolítica, que en cierta medida es la ciencia que se ocupa de los estudios en cuanto a sucesos políticos presentes y los próximos efectos que tendrán en un futuro. Lo considero tan amplio que para mí, para que ustedes lo veáis, quiero que imaginéis en vuestras cabezas ahora mismo un gran árbol, como una gran secuoya, que llega desde arriba hasta abajo y, como él ha dicho, forma parte todo de un mismo bloque, pero como árbol tiene muchas ramas y, como él ya ha mencionado, es un fractal. Yo no me puedo ahora poner a subir por el árbol y pararme en los fractales y enseñaros las ramas, la cantidad de hojas que tiene esas ramas, porque entonces me perdería y no llegaríamos al fin que yo quiero hoy aquí, que es trepar el árbol hasta arriba para ver desde arriba cómo se ven las cosas. Entonces os pediré disculpas si en cierta medida voy un poco rápido o si no me paro lo suficiente en temas que son verdaderamente importantes. Entonces, para comenzar un poco, yo voy a hablar, como veis ya en la pantalla inicial, del nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Que no es una conspiración, evidentemente. ¿Qué son las piedras angulares del nuevo orden mundial? Que en este caso, el nuevo orden mundial no ha nacido hoy. Existe un mundo del libre comercio y de leyes esclavistas desde a raíz del final de las grandes guerras, y a día de hoy, por unos problemas y unas batallas geoestratégicas, por la supremacía y hegemonía del nuevo modelo económico mundial que se nos avecina, pues están estas piedras angulares que Estados Unidos pues intenta implantar a los pueblos. Una vez que veamos ya el tema muy por encima de estas piedras angulares, ¿quién son realmente los que están negociando o influenciando a los que negocian estos tratados? Y para satisfacer quizá la necesidad un poco del compañero, las acciones individuales o colectivas que en este caso debemos llevar a cabo, ¿no? Entonces,
Rápidamente, el nuevo orden mundial, para que ustedes veáis un poco en pantalla, es un gobierno mundial bajo un sistema monetario, un sistema financiero y económico que girará en torno a una única moneda, con una única religión, una única corte internacional, que a día de hoy esto antes parecía una locura, pero a día de hoy con la cláusula ISDS del TTIP es una evidencia, una corte internacional para ricos y elitistas, que tendrán además un único ejército militar, que a día de hoy tenemos la gran OTAN, pero que con una ONU y con estas nuevas negociaciones rumbo a la gran globalización dará resultado a un único ejército, policías privadas, que evidentemente ahora veremos como uno de sus grandes personajes lo menciona, ¿no? Y la intención es llevar a cabo un control completo, como ya bien ha dicho el compañero, sobre todo el planeta, y si hace falta llevárselo por delante, se lo llevarán. Aquí tenemos pues ciertas evidencias durante el paso del tiempo en cuanto a contexto histórico respecta de ciertos personajes que no tienen por qué ser norteamericanos, porque el nuevo orden mundial todo lo ha acaparado durante el paso del tiempo. Digamos que todo nació en el 1919 con la creación de ciertos consejos que más adelante veremos. Entonces tenemos que Mikhail Gorbachev decía en el 88, solo podrá conseguirse progresar globalmente si se busca un consenso universal en el movimiento hacia un nuevo orden mundial. O sea, aquí ya este señor de Rusia estaba hablando de que si queremos progresar globalmente, las élites tienen que llegar a un nuevo orden mundial por consenso. Hacer aquí referencia al gran banquero Paul Warburg cuando se reunió en una cena de la ONU, que decía el señor que conseguirán un nuevo orden mundial por consenso o por imposición. Aquí tenemos a Gorbachev mencionando el tema del consenso, que lo intentarán por consenso. Atentos a la situación actual geopolítica que estamos viviendo los pueblos en cuanto al ISIL, tenedlo en la cabeza, ¿vale? El ISIL y las estrategias de manipulación bélica que tienen para ir a ciertos lugares. Decía el gran Kissinger, un personaje de cuidado, un demonio, una bestia, un asesino, un sadopedófilo. Premio Nobel de la Paz. Y sí. Premio Nobel de la Paz. Ten en cuenta que los caballeros de la paz son la guerra, realmente. Quien habla de paz promociona la guerra. Entonces decía el señor Kissinger en el año 91, hoy América se indignaría si tropas de la ONU ingresaran en Los Ángeles a restaurar el orden. O sea, en el 90 se indignarían, pero a día de hoy han entrado. Leyes marciales han sido aplicadas después de grandes atentados como el de Boston o como el que ahora mismo hemos tenido en Bataclan, Francia y París. Los militares pisan las calles. Y no es una sorpresa ni nadie se echa las manos a la cabeza. Por tanto, este señor decía que mañana lo agradeceremos los militares porque se han inventado una amenaza. Y es lo que viene a señalar aquí Kissinger. O sea, nos inventaremos una amenaza y nosotros voluntariamente entregaremos nuestros derechos y nuestras libertades a estos señores que han provocado este mal, ¿no? Y aquí tenemos al gran demonio. Bueno, gran demonio o gran encargado de obra, porque ten en cuenta que los grandes demonios de este sistema no dan la cara. Ellos son los encargados. Y este señor decía, estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos para que el nuevo orden mundial tenga efecto es una gran crisis. Ellos necesitan una gran crisis, pero no económica. Ellos necesitan una crisis sistemática, una crisis migratoria humanitaria, una crisis alimentaria, una crisis incluso del pensamiento. Hoy día estamos tan perdidos que ni en el pensamiento nos encontramos, estamos en una crisis de percepción sin concesiones, ¿no? Entonces, evidentemente, esto que decía el señor Rockefeller y esto que ellos hablaban por consenso de crear un nuevo orden mundial, evidentemente para crear algo nuevo tienes que destruir lo viejo. Lo nuevo se asienta ante lo viejo, como ocurrió, pasa José, antes de que diera lugar los Estados-nación. Los Estados-nación se construyeron después de grandes revoluciones y se asentaron sobre algo viejo. Algo viejo que, como vemos, era la sociedad de los reyes nobles, el clero, y debajo ese 95%, que puede estar también de una forma piramidal, porque ese 95% también es una pirámide. Tenemos ahí dentro a clases altas, medias o bajas. Entonces, dentro de este conglomerado, digamos, que ellos necesitan a la clase baja para que mantenga asustada a esa clase media que forma parte del escalafón de abajo, para que mantengan a base de impuestos y a base de toda esta trama geoestratégica que ellos han montado. Pasa, José. No es que nos quieran llevar a un nuevo régimen o a una nueva esclavitud, como ha comentado Carlos, es que vamos a volver a la antigua. Hemos visto el triángulo antiguo, ¿verdad? Antes de que se asentaran los Estados-nación, era una forma de hacer la política y de dominar a las masas. Nos dieron una chispa de libertad, nos dieron esa revolución francesa, revoluciones británicas anteriores a la francesa, más tarde la independencia de Estados Unidos, acorde con la francesa. Entonces nos dieron libertad, una libertad que estaba ya bajo coacción de unos señores que habían orquestado todo esto. Entonces, a día de hoy, este antiguo régimen, que es nuevo,
¿Cómo lo van a llevar a cabo? ¿Cómo esta tecnocracia y este poder puede llevar a cabo todo esto que estamos hablando, esta grandiosidad? Pasa, José. Ya Carlos lo ha mencionado por encima en cuanto a técnicas de control. Muy evidentemente, el nuevo orden mundial, ellos tienen un defecto, o un error, podríamos decir, que es su apariencia democrática. Ellos tienen que parecer que esto es democrático, para que así esta libertad con muros nos parezca a nosotros que es libre. Pero ellos nos han montado como un tipo campo de concentración, en el cual nos lloramos, reímos, porque lo vemos todo un poco pintado de colores, pero realmente esto es esclavitud y vivimos en guetos. En guetos en los cuales recuerdo incluso que en aquella Alemania nazi, los nazis hacían que incluso los judíos fueran los que juzgaran a los judíos, se conocían como Judenrat. Lo que acababa de comentar el compañero Carlos, de que hoy nosotros nos vamos a encargar de decir, hay que ver lo que han hecho estos, es que tenemos que ir a por los ocupas, es que no está bien que ocupen aquí. Señores, por Dios, que somos el 95% de la pirámide, de la base. Pues ¿cómo conseguirán que nosotros nos peleemos, que no veamos y que no vemos? Pues con las técnicas de control mediante la tecnología. Existen 3 técnicas que yo voy a exponer hoy. La tecnología, para que os lo llevéis claro, la tecnología, las leyes, como ya bien él ha comentado, y la manipulación mediática. En cuanto a tecnología, ya sabemos que es una evidencia que la utilización de las tecnologías modernas sirven para controlar física y mentalmente al ciudadano. Y evidentemente, ¿qué usarán? Pues vemos que la libertad estará bajo vigilancia electrónica utilizando millones y millones de cámaras, bases de datos que realmente, aunque creamos que forman parte de estas redes sociales, ahora veremos de quién forman parte, redes de espionaje, móviles, billetera electrónica, que es donde va a acabar todo este caos financiero. El microchip. Y finalmente, esa billetera electrónica, como podéis apreciar, no es un microchip. Ya hemos mencionado que lo utilizarán bajo tecnología. Aquí os recojo varias notas de prensa, una de la BBC El Mundo, que evidentemente es del señor Tech Turner, de las mafias, pero hay que hacer eco de lo que nos interesa, ¿no? Aquí dice, la tecnología del Gran Hermano avanza en América Latina. Bueno, yo la recojo, pero realmente está avanzando a nivel planetario. A nivel planetario, a base de identificadores faciales, rastreadores de voz, sistemas de escaneo biométrico, programas de intercepción de correo electrónicos o drones con cámaras de videovigilancia y control de personal masivo. Me gustaría hacer un poco hincapié en cuanto al señor Orwell, porque el panorama que él dibujaba en aquella novela no era nada alentador y, según podemos constatar nosotros, tampoco lo es a día de hoy con las técnicas que tienen. La movida que ha comentado Carlos del odio, con tecnologías y con un microchip podrán estar aún más perseguidas. Podemos ver también una recogida de RT, en la cual vemos que lo que os he comentado de las cámaras es real. Miren lo que existe, una cámara que reconoce 36 millones de caras en un segundo. O sea, digamos que podemos colocarnos en una zona inmensa, poner ahí a 30 millones de personas que te estén buscando a ti. Y si hay una cámara que recoja toda esa inmensidad de espacio, te localiza en un segundo. O sea, esto es ya una tecnología de Minority Report y de películas y de movidas, pero es real. Se puede hacer desde un satélite o desde un helicóptero. O desde un dron, como ya tienen, y pueden estar controlando grandes ciudades enteras con una cámara que en un segundo está recogiendo todos los millones de caras que hay en esa ciudad. Eso existe y se está aplicando es real, hoy. ¿ok? Entonces, como os he dicho antes, las bases de datos y la trazabilidad del individuo, o sea, conocer al individuo mejor de lo que se conoce él mismo, es una estrategia muy importante para estos señores de las bestias. Y tienen Facebook, Apple, Twitter, Google, Microsoft, que aunque creamos que está Mark Zuckerberg y que está el señor Bill Gates, no, y un mojón, estos solamente son los accionistas, pero los principales grupos de inversión, en este caso, son el grupo Vanguard Group de la familia y dinastía Rothschilds, y de una gran mafia házara de Estados Unidos compuesta por los señores de la guerra como Bush, Clinton, Soros, Kissinger y un largo etcétera. Esos son los que controlan y meten el dinero en estas redes sociales que tan importantes son para ellos. Y como ya hemos dicho, moneda electrónica. Pues bueno, en esta noticia no es que os ponga que va a haber una moneda electrónica, lo que os pongo es que subliminalmente ya te están metiendo que el fracaso del dinero ficticio puede provocar que exista un dinero electrónico y que haga un flujo que puede ser más viable y que, acompañada de las grandes pandemias y de la gran fuga de capital, para esos fiscales, para estar más localizable y que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido, puede ser más seguro una moneda electrónica y que, como ya podemos ver, controlada por un microchip, en la cual otra subliminalidad que os pongo, una empresa sueca comienza a implantarlos. ¿Qué te intenta decir esta noticia? Que si Google mañana pone una empresa en Sevilla, sus trabajadores tienen que llevar un microchip. Y así poco a poco, de una manera subliminal, le vas metiendo a la gente que esto es una normalidad. El control a través de las tecnologías. Por ejemplo, hoy he visto yo una noticia de una señora en un mercado español que pagaba con un chip implantado. Hoy. Sí.
Creo que ha sido en Valencia o Barcelona. Entonces es una evidencia que a través de la tecnología y con ese dato que aportáis nos están controlando. Otra técnica de control, la opresión a través del miedo y de las leyes. Tienen una ley mordaza que está hecha para ellos y que evidentemente está criminalizando a señores como el señor Bódalo, titiritero, cañamero, y que evidentemente esta criminalización individual sobre estas personas que realmente no están haciendo nada tiene una repercusión muy grande hacia nosotros, que es un debilitamiento individual de nuestras energías. Porque estamos viendo, porque vemos cómo ellos hacen cosas, hay una doble vara de medir, que es el siguiente escalón, cómo ellos pueden realizar ciertas funciones y nosotros por la mínima somos castigados. Para que finalmente se invente un concepto de peligrosidad, la invención de nuevos conceptos. Tenemos que tener en cuenta que el meter o el quitar palabras del alfabeto es una técnica de condicionamiento y de manipulación social muy llevada a cabo. Y por último, mi preferida, las 10 estrategias de manipulación de Noam Chomsky, del gran Noam Chomsky. Bueno, me llama la atención la de diferir, ¿no? Una medida futura, me llama la atención por el tema de que es preferible arriesgar algo por un problema que puede venir en el futuro, pero lo vamos a hacer ya, el tema del ISIL o el tema de las guerras. Vamos a ir a este país porque mira la que están montando y se nos van a meter en nuestras casas. Es una estrategia que ellos la llevan, pero a cabo con la gradualidad. Esto tiene que ser gradual. Si te implantan el paquete de medidas que ellos pretenden a nivel económico, político, social y civil, todo de una vez, mañana hay una revolución. Porque el ser humano no acepta, no lo aceptaría. Entonces ellos gradualmente lo van implantando poco a poco. Mencionar la de reforzar la autoculpabilidad, como ya hemos mencionado, el ser estúpido e ignorante es una moda en este mundo. Hoy día tú ves a un tío por la calle con un libro y dices, mira ese con un libro. Coño, me cago en Dios. Y hoy día ves tú a uno que se te presenta hombre y mujer y viceversa y es la hostia. Y hay que ser estúpido y Belén Esteban crea gracia en la tele cuando ella te dice que el Polo Norte es un país. Pues esto se lleva, parece ser que es una moda y es lo que nos venden. ¿Para qué? Para imbecilizar y normalizar una conducta. Así tienes que ser. Pero a mí, si de todas estas me llama alguna la atención, es la de distracción y la de problemas, reacción, solución. Y con ellas os voy a poner incluso un ejemplo que es de actualidad, como es el tema de los papeles de Panamá. Digamos que cuando ellos tienen un problema, crean un problema a tu vista para que reaccionemos e implanten la solución, que es la solución a su problema, no al que te enseñaron. Aquí hay dos problemas, el suyo y el que te enseñan. Y ahí está la distracción. Entonces, por eso a mí me gusta agruparlas, la distracción con este problema reacción-solución. Pasa, amigo José. Mira, en cuanto a distracción, tenemos los papeles de Panamá. Es una gran distracción a día de hoy. Los papeles de Panamá nos han enseñado como problema una cantidad de dinero y de documentos y de evasión fiscal y nos han enseñado toda esta atrocidad y toda esta corruptela que anda por ahí escondida. Ese es el problema, la reacción. Nuestra forma ahora de ver cómo es la comentante el tema de Imanolaria, nos distraen, pero realmente si entramos de lleno en el asunto y vemos quién son los afectados de esto, es donde realmente nos echamos las manos a la cabeza y donde vemos que detrás de esto hay una gran cortina de humo. ¿Qué es la solución? La solución que ellos tienen es acabar con los paraísos fiscales que hacen competencia a los que ya existen de forma legal en Estados Unidos, como es en Nevada, Wyoming, Dakota del Sur. Son paraísos fiscales legales. Ahora puedes pasar, compañero. Mira, aquí tenemos, como os hemos dicho, el problema. El problema eran los documentos. Han aparecido unos documentos, unas corruptelas y una fortuna. Y vemos que parece que afecta a Imanolaria, mañana afecta a Messi, pasado afecta a nadie. Ellos no son nada ni nadie, ellos solamente son la capita que vemos ahí para que nos distraigamos. Pero ¿a quién verdaderamente han atacado estos papeles de Panamá? Pues mira, Bashar al-Assad, qué casualidad que no se lleva nada bien con Estados Unidos. Salman Abuladir, rey de Arabia Saudí, o Mohamed VI de Marruecos. Hablamos del Imperio de Arabia y de sus grandes potencias del petróleo. Hablamos de Ali Abu al-Rabeh, ex primer ministro de Jordania, o el primer ministro de Qatar, o tenemos al primer ministro pakistaní, el de los Estados Árabes Unidos. En fin, tenemos a Mauricio Macri, a los Kirchner, tenemos a, mira qué casualidad, David Gullanson, de Islandia, otro país que no está nada acorde con el capitalismo neoliberal de Estados Unidos. Tenemos también la zona Rusia, Ucrania, Georgia, Petro Poroshenko, y de Putin destacar que aunque no haya salido él, ha salido toda su influencia, todo su entorno. O sea, podemos ver que ninguna figura de la élite político-económica norteamericana aparece en este esquema. Entonces, digamos que esto es como un problema creado porque ellos tenían un problema y tienen que atacar a alguien. Pero a ti te vamos a enseñar de estos 11,5 millones de documentos la esquinita, ¿vale? Para que ustedes os lo creáis. Pasa, compañero. ¿La reacción cuál es? Mira, aquí esto es un tema que hay que tener muy en cuenta. La reacción han sido, bueno, ha salido Mossack Fonseca,
que han sido los que han difundido esta noticia o han sacado estos 11,5 millones de documentos. Y se la han dado al Consejo Internacional de Periodistas de Investigación, el ICJS. Bueno, podemos ver en este organigrama que los medios de información que mueven libremente la noticia son estos dos que os he comentado, pero bueno, nos vamos al lado de Mossack Fonseca, el que ha sacado la noticia. ¿Quién son estos señores de Mossack Fonseca? Bueno, sus funciones no solamente son las de crear empresas offshore, sus funciones también se encuentran en el mercado de diamantes de sangre, en el mercado internacional de obras de arte robadas en Irak, en Nínive, estas grandes ciudades que han estado destruyendo a nuestra vista. Hay un mercado de arte interno que lo manejan estas grandes familias en la London City. Entonces, digamos que su origen es un poco oscuro y es lo que vamos a ver. Ramón Fonseca lo vamos a dejar a un lado porque este es un simple y carismático escritor, empresario de Panamá, que el señor Jürgen Mossack vio en él una gran persona porque entendía bastante del mercado internacional. Entonces se alió a él. El problema en Mossack Fonseca lo tenemos en Jürgen Mossack, que realmente, miren, Jürgen Rulf. ¿A qué os suena Rulf? Adolf. Nazi. Jürgen Rulf Dieter Mossack. O sea, este señor lo llamaban cuando llegó a Panamá el teutón, el nazi, el alemán. Es que su padre era Erhard Mossack, un señor que, como no quiero entrar mucho, como os he dicho, en las ramas de la secuoya porque nos perdemos, pero existió un proyecto que es el Paperclip, donde cuando la Alemania nazi cayó, los Estados Unidos, en su inicial fundación de la CIA, la NSA y todos estos entramados, cogieron a todos los que podían pillar con contraespionaje nazi, científicos, químicos, atomistas, lo llevaban a Estados Unidos para seguir con el programa eugenésico, que por primera vez la eugenesia había encontrado en el programa nacional socialista un partido político. Habían politizado la eugenesia, conseguir una única raza y un largo etcétera. Entonces estos señores llegaron a Estados Unidos, llegaron a Argentina, Centroamérica, pues entre ellos estaban Herr Mossack, que perteneció a la juventud hitleriana y más tarde a las SS nazis de las Waffen, ¿no? Este señor fue capturado, como ya digo, por Estados Unidos y al final decidió trabajar para la CIA, como hacía la CIA con todos estos espías de Alemania y de Rusia: o te haces de mí o te elimino. Entonces podemos ver la huella de los nazis tras el medio de difusión de los papeles de Panamá. Hemos encontrado a un señor que poco tiene que ver con la democracia, poco tiene que ver realmente con la limpieza y transparencia democrática de una persona, cuando lo primero que ha hecho es eliminar Rulf Dieter de su nombre. Y como medio de difusión, ¿quién lo ha tirado al espacio? ¿Quién se lo ha dado a la CNN? ¿Quién se lo ha dado al diario El Mundo? Pues mira, aquí encontramos otro pedazo de peligro, que es el Consejo Internacional de Periodistas de Investigación, los cuales están financiados por la Fundación Ford, que también es propiedad de Vanguard Group, y os lo puedo demostrar y lo podéis ver en casa simplemente con poner Ford Ownership NASCAR. Y te sale una página de la bolsa donde te aparece quién son los principales inversores de los mayores grupos del mundo. Y en este caso Ford pertenece a Vanguard Group. Tenemos al grupo Carnegie y al grupo Fundación Rockefeller, ambos grupos que están al servicio y a los planes del Club Bilderberg y de crear un nuevo orden mundial. Y por último tenemos al Soros Open Society. Y comprobaréis con sorpresa como detrás de estos grandes grupos casi siempre están las mismas organizaciones. Evidentemente, al final veremos como todos estos grupos trabajan para la implantación inexorable de un nuevo orden mundial. Entonces, en cuanto a este tema, para volver a lo que íbamos, estábamos en el tema de manipulación, distracción, problema, reacción, solución. Podemos ver cómo la solución, José, realmente al final, detrás de todo este problema, la solución es: deja a uno atónito, deja a uno sin palabras. Podemos ver cómo dentro de la burbuja financiera la mayor deuda es la de Estados Unidos. A día de hoy, dentro de este sistema capital basado en la deuda, la más grande es la de Estados Unidos, no hay ninguna mayor que la de él. Y de esta manera, con los papeles de Panamá, conseguirán que el poder de los más ricos, tras la eliminación de paraísos fiscales, conseguirán que el poder de los más ricos, de esa clase media que realmente está ahí, asustada por nosotros, mande el dinero a un paraíso fiscal, que es la gran solución. Acabar con los paraísos fiscales para que el dinero de esos ricos vaya a Nevada. O sea, Estados Unidos, que persigue la evasión fiscal, ha creado, y Rothschild está creando en Reno, la ciudad de Reno, en Nevada, hoy, a pocas calles de los grandes casinos, paraíso fiscal que sabe quién va a tener su sede ahí: Mossack Fonseca. O sea, la misma que ha sacado estos papers Panamá, tiene una sede nueva en Reno, Nevada, que es legal y está fuera de todo control. Está legitimado la evasión fiscal de repente en Estados Unidos. ¿Qué consiguen las dinastías Rothschild y todas estas dinastías? Dar un golpe a los ricos. El nuevo orden mundial no es solamente dar un golpe a los pobres,
Ellos dan un golpe a toda la pirámide. Y lo que han conseguido con los Panama Papers es atacar a los ricos y a las grandes fortunas para que el dinero vaya a Reino Nevada, Estados Unidos. No la hemos visto porque nos ponen a Imanol Arias y a Rafael Nadal y porque evidentemente poco sabemos de estos conglomerados económicos y poco sabemos de Zebrinsky y poco sabemos de estos personajes, ¿no? Pasa, José. Una vez terminado ya el tema del nuevo orden mundial, que creo que lo he explicado brevemente, quién lo defiende, qué técnicas están usando, esta distracción nos lleva a no ver nada. No estamos viendo absolutamente nada y no estamos viendo los verdaderos enemigos de los pueblos, que en este caso no es ni el TTIP, ni el CETA, ni el TPP, ni el TISA. Eso no son más que pequeñas columnas en una gran catedral en proceso de construcción. El simple hecho de derribarlas no indica que esto se haya acabado, ¿no? Entonces pasa, José, el problema son realmente los acuerdos multilaterales de inversión. Mucho se habla del TTIP, pero realmente esto no es nuevo. El neoliberalismo, su edad dorada, con la caída del bloque soviético, comenzó su expansión en el libre comercio hace ya bastante tiempo, y entonces nos es de bastante importancia saber qué es este libre comercio, ¿no? Y dónde nació y quién lo precursó en un principio. Entonces es importante saber que de igual forma que con el TTIP los medios de prensa del momento taparon la verdadera finalidad de estos acuerdos multilaterales de inversión. Evidentemente estos medios de prensa están al servicio del capital, ¿no? Ya sabemos, gracias al TTIP, que el principio central de los acuerdos multilaterales de inversión son crear todo un conjunto de nuevos derechos para las empresas transnacionales en detrimento de nuestros derechos, libertades y de la riqueza de nuestro Estado, ¿no? Como ya hemos mencionado, contarán con jurisdicciones internacionales. Si os suena esto, ahora mismo lo estoy diciendo en el ámbito del TTIP, pero es que antes lo estábamos viendo en el ámbito del Bilderberg y de estos grupos que quieren una corte internacional. Pues también la tenemos en el TTIP. Ellos han legitimado un poco este insalubre nuevo orden, ¿no? Y finalmente, pues bueno, estos acuerdos multilaterales, este problema que no vemos y que nadie conoce, significarán el fin real y total de las democracias, ¿no? Vaciando la papeleta del voto en todo sentido, pero en un sentido ya completamente alucinante, porque hemos llegado a un punto en el que el plato se llama esclavitud total, pero la salsa puede ser derecha dulce, izquierda rica, socialista central agria y amarga, pero el plato es nueva esclavitud. Y tú vas con tu papeleta y puedes agridulce, dulce o picante, pero la esclavitud está sentenciada. La era de los conglomerados económicos ya está aquí y nos tenemos que despertar, evidentemente, y crear unos nuevos flujos de economía y una nueva conciencia en la humanidad, evidentemente. Pasa, José Antonio. Entonces, yo voy a trasladar para que entendáis más esto. no me seas más cabrón, Carlos. Lo sé. ¿Habéis visto un partido socialista que está diciendo que está contra la autodeterminación personal y la autodeterminación de los pueblos? ¿Habéis escuchado a Susana Díaz decir eso en televisión? Yo creo que eso es suficientemente aclaratorio. Gracias por el añadido, Nada, Carlos, por compañero. Entonces, una vez visto muy por encima de que el TTIP es hoy, pero que existe desde el año 90 y desde los 70 y 80, son acuerdos multilaterales, quita libertades, que te imponen sus propias cortes de justicia. ¿Por qué ahora de repente, si ya este proceso existe, si existe el TISA, es un acuerdo de privatización de servicios públicos, ¿por qué de repente ahora todo este entramado, todas estas piedras angulares, qué está ocurriendo? ¿Realmente ellos ahora tienen un problema también? Claro, evidentemente. Se han chocado con la realidad geopolítica del mundo. Si de verdad también los conspiracionistas creen que el nuevo orden mundial puede ser unipolar y controlado y totalitario por un... se está equivocando, no conoce el sistema financiero y no conoce realmente cómo funciona. Esto es muy complejo. Hay una cadena de mando muy indirecta. Y cuando las cosas salen de un lugar, hay veces que vemos a banqueros saltando de las ventanas, gente que ha sido asesinada. Claro, pues es por este problema. Es que ellos no lo tienen tan fácil. Y aparte tienen unas potencias emergentes, que en este caso son el BRICS, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, que están ahora mismo pues en auge y que se están viendo como las puertas del FMI se les están abriendo. Un FMI que está poniendo en la mesa el DEC, divisa especial de giros, ¿no? Es una canasta, una bolsa de monedas en la cual aglutinará a más de 188 naciones y que le está dando un peso mayor a Rusia y China. Ojo al dato, a esta emergencia anticapital de Norteamérica se le está dando un peso más fuerte en el FMI. ¿Sabes quién país falta por firmar este tratado del DEC? Estados Unidos. Más que firmar el DEC, lo que está es creando otro. Está creando un TTIP, un CETA, un TISA, un TPP. Porque no quiere entrar en un lugar donde la hegemonía económica, en este caso, la lleven China y Rusia. China por ser la principal demandante de energía y Rusia por ser la principal demandadora.
Entonces, es más que evidente que el TTIP, el CETA, el TISA actualmente no es más que una herramienta, un instrumento para mantener a más de 50 países alejados de Eurasia. No es por más. Es que hay una batalla geoestratégica por la implantación de un nuevo modelo económico mundial y que tras ella o va a ser unipolar o va a ser multipolar. Ellos pretenden que sea unipolar, aunque ya te digo que se están chocando con la realidad geopolítica y la complejidad que tiene todo esto. Pero con todo eso han abierto una guerra. Vemos caer aviones, el Malaysia Airlines desaparece, vemos de repente que en China explota una estación que se llama la estación de Tianjin, que dejó allí una cantidad impresionante. Vemos atentados de falsa bandera por todos lados. Evidentemente, estamos en guerra y nosotros lo que nos llega es el humo. Y lo que vemos es la secuoya desde abajo, pero la secuoya, como ya os he dicho en un principio, tiene muchas ramas y cada una es muy compleja. ¿Vale? Entonces pasa, José Antonio, una vez visto que el TTIP no es más que una herramienta para alejarnos de Eurasia, ¿qué supondrá el TTIP? Bueno, pues dos puntos principales que os pongo, que es el aumento de la liberalización de cada vez más sectores económicos y de la privatización de todos los servicios públicos, cosa que no me preocupa si esto ya existía, si el TISA se estaba encargando de esto. Por tanto, que no nos asuste el TTIP, lo que nos tiene que asustar es realmente en la situación geopolítica que nos encontramos y en lo que nos va a afectar en un futuro. También, evidentemente, supondrá la aplicación de legislaciones más favorables para los inversores multinacionales, que tampoco es nuevo, que España ya puede ser denunciada, que tenemos un montón de casos en Europa, como el caso de Alemania con la Vattenfall, Centroamérica, Argentina, Canadá con la papelera. Es que estamos siendo denunciados por multinacionales, ¿por qué? Por los AMI. Acuerdos multilaterales de inversión que ya existían antes de estos tratados. Es que esto nos ha llegado como si fuera nuevo. ¡Jova! Es que nos van a poner un tribunal que nos va a denunciar. Pero si ya lo teníamos. Lo que pasa es que no lo sabíamos. Y ahora esto se agrava más porque esta piedra angular lo que nos va a quitar es la soberanía por completo. Adiós a la democracia y hasta luego. Hasta luego esa pirámide de Estado-Nación que conocíamos, esa división de poderes de Montesquieu. Carlos, cabrón. Finalmente, ¿qué es lo que se va a tratar? Pues se va a tratar de incrementar el beneficio de las multinacionales a costa de destruir nuestros derechos, nuestra salud y evidentemente el medio ambiente con el fracking y un largo etcétera de destrucción ambiental, ¿no? Pasa, José Antonio. Una vez visto el que supondrá, es muy interesante saber qué afectará, ¿no? Tampoco me quiero ahondar mucho en este tema porque es un tema muy repetitivo, es un tema que ya todos hemos visto en televisión, pero bueno, sí me gustaría llamar la atención en cuanto al tema de las denominaciones de origen, ¿no? Aquí todos sabemos que va a afectar al ámbito sanitario, que el ámbito agrario se va a ver afectado medioambientalmente, que va a afectar en cuanto a derechos laborales, pero hay un tema que es la denominación de origen que a mí me escama un poco bastante, ¿no? Y es que la vamos a perder. Tenemos que tener en cuenta que la denominación de origen es una regulación europea exclusivamente europea. Entonces, en el momento en el que firmemos tratados con Norteamérica, con Canadá, con Chile, con Brunei, Vietnam, no solo firmamos con Canadá, no solo firmamos con Estados Unidos, firmamos con lo que ellos han firmado. En ese momento podremos entrar en el almacén de abajo de mi casa de Manolo y decirle, hola Manolo, ¿qué hay? Y verme un vino de Jerez fabricado en Wisconsin o fabricado en Vietnam, ¿vale? Y ya Jerez habrá perdido toda su denominación. Y que te hablo de Jerez con su vino, te hablo de los aceites y te hablo de un largo etcétera. Entonces esto, el TTIP, es más grave de lo que creemos, ¿no? Y lo más grave de todo, pues por lo que hemos dicho no realmente, y me asusta porque esto tiene cosas muy graves, como es Monsanto, como es Bayer, que ya se está fusionando a ella, los transgénicos, el cáncer. Hay algo muy grave. No me quiero meter en esa rama porque entonces necesitaría una hora más para hablar del TTIP y de todo lo que va a afectar, ¿no? Pero quiero que veáis lo grave que es realmente y el simple hecho de por qué le hemos dicho no es a la ISDS, no a esa corte internacional que va a venir a denunciar a los estados y aunque los estados tengan, Podemos Cádiz, tenemos en Cádiz a Podemos. Ahora de repente Podemos ve un plan de choque. Y dice, mira, yo a este plan de choque de empleo lo veo que lo puedo solucionar de esta forma. Y te viene la Comisión Europea y te mete una multa por el simple hecho de pensarlo y por el simple hecho de analizar a qué hubiera repercutido esa simple acción política tuya. O sea, ya no podremos hacer nada, estaremos cogidos de huevos y de ovarios sin poder menearnos. Ya es que políticamente hablando seremos esclavos de esos conglomerados económicos. Entonces sí que evidentemente el TIP es diferente a los AMI, pues sí, porque el TIP va a abarcarlo ya todo. El TIP va a venir a firmar no exclusivamente Google con España, van a venir un conglomerado enorme de peligrosísimas corporaciones formadas por la gran tecnocracia europea y que va a venir a secuestrar Europa y a llevarnos a ese segunda era, la era de los reinos y los imperios. La tercera Estados-nación desaparecerá y entraremos en la segunda. No es un nuevo orden,
Es un antiguo orden. Es una antigua esclavitud, no es la nueva esclavitud. ¿Qué nueva esclavitud? Volvemos a lo que fuimos antes de ser Estados-nación. Entonces, una vez visto ya por encima y rápidamente en qué afectará el TIP, hemos dicho no sencillamente por la ISDS. No solamente lo hemos dicho aquí, lo hemos dicho en toda Europa y por el mundo entero, ¿no? ¿Pasa, José Antonio? ¿Por qué hemos dicho no? Pues bueno, evidentemente el 88% de estas negociaciones están siendo tratadas con lobbies, industria armamentística, grandes grupos de tecnología, la gran banca. Pues evidentemente no podemos decir sí a un tratado que están negociando ellos para nosotros. Y que, como bien dice Carlos, nos ponen a nosotros. Yo tengo 1 millón de habitantes en España. Y yo te puedo matar a ese 1 millón de habitantes, como le dijeron a Varoufakis. Tú en Grecia tienes millones de habitantes que puedo matar ahora mismo de hambre. Ten cuidado. Entonces ellos miran a los países y a los políticos como habitantes. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. ¿Quién presiona realmente por el TTIP? Pasa José Antonio y ya se pone la cosa bonita. Instancias ejecutivas. ¿Quién están realmente detrás? Por eso me dio por a mí que la secta tocase en el TTIP. Claro, evidentemente lo están normalizando. Pero no nos contaron en las sectas quién son o qué poder realmente. Sí nos contaron que son, nos hablaron de la Comisión Europea. Pero, ¿qué influencia tienen estas instancias ejecutivas legales que vemos? ¿Qué influencia tienen de otros grupos? Reflexión política o ideología. Para poneros un ejemplo y trasladaros al tema, la FAES en España es un grupo de reflexión política, ¿no? Es una ideología que más tarde los miembros que pertenecen a ella son soltados en lugares de poder, Iberdrola, grandes multinacionales, incluso el PP. Bueno, bien, a nivel global la FAES no existe, pero existen otro tipo de organismos que es lo que veremos a continuación. José Antonio, por favor, el TTIP y su verdadero organigrama. ¿Hasta dónde llegamos y quién realmente piensa y quién realmente y bajo qué poder están pensando, ¿no? Porque hablamos de que el TTIP lo están negociando la Comisión Europea, el FMI, la Organización Mundial del Comercio, que debemos de saber que esta Organización Mundial del Comercio gira en torno a la emisión de la Reserva Federal, una Reserva Federal que ahora veremos adelante, y la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo, para los que no sepáis qué significa la OCDE. ¿Vale? Estas son las 4 instancias ejecutivas legales que están negociando el TTIP. Estas son las 4. Pero claro, como hemos hablado de las FAES y de yo hago una ideología aquí y preparo a gente y las mando con unas instrucciones a esos lugares de poder para que más tarde orquesten mi plan, mis voluntades, que es el nuevo orden mundial. ¿De dónde vienen estos señores de la Comisión, del FMI, Organización Mundial? Pues bueno, evidentemente, cuando acabó la Primera Guerra Mundial se crearon 2 grupos de poder que eran como una alianza entre el Reino Unido y Estados Unidos. Es el RIA, Real Instituto de Asuntos Internacionales, o Chase Manhattan, que es la calle donde está ubicada, ¿no? Este Real Instituto de Asuntos Internacionales es un conglomerado de tecnócratas, banqueros y elitistas que a su vez en el mismo año, 1919, si no me equivoco, si no está por ahí, se creó el CFR en Nueva York, que es el Consejo de Relaciones Exteriores. Este CFR, digamos que para que veáis la inmensidad de poder que tiene este grupo de reflexión, tiene a más de 3.000 miembros repartidos en todas las instancias ejecutivas de poder del mundo, para que, como ya he repetido, cumplan con la voluntad de estos mandamases, que ¿de dónde vienen? Pues del Club Bilderberg. Bueno, mencionar que estas 2 grandes RIA y CFR se ven acompañadas también e influencian por la Comisión Trilateral, peligroso grupo creado por Rockefeller, Rothschild, los banqueros Warburg y en cierta medida por su lacayo, por el lacayo de Rockefeller, Sebrinsky, del cual ahora más tarde veremos unas palabras. Y el WEF que tenéis que conocer porque todos conocen al Bilderberg. Hostia, es que todos conocen al Bilderberg, pero muy pocos conocen al Foro Económico Mundial de Davos. Un foro que reúne a los más millonarios y a los más asesinos y crueles de todo el planeta. Tiene tanto poder este grupo que se reúnen solamente una vez a final de enero, pero tienen tanta influencia que sus miembros se reúnen a través de videoconferencia cada vez que hay un problema. Problema con Rusia, problema con... Ellos se le conocen como la Welcome. Es una videoconferencia que ellos hacen para cuando hay algún problema fuera de su reunión de enero, pues ellos se reúnen como en la película que era Rolling o Roller no sé qué, que era de conspiraciones, y en la cual estos tíos, detrás de chaquetas oscuros y subpuros, se reunían a través de pantallas de ordenadores y tomaban decisiones que afectaban a los pueblos. Vemos que al final, aunque no es el Bilderberg quien está por encima del WEF ni del RIA, pero sí que realmente es quien agrupa a todos. Los agrupa a todos porque tiene un ideal, ¿no? Pasa, José Antonio. Ya muy por encima hemos visto cuáles son estas instancias ejecutivas, no son nada realmente, pero para que sepáis
Bueno, la Organización Mundial del Comercio debéis saber que es quien fija las reglas del comercio, y la Organización de Cooperación Económica es la organización iniciadora de los AMI. Porque dicen, sí, el TTIP lo negocia la Comisión Europea. Sí, un mojón. El TTIP, la primera que lo inicia es la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo, que es propiedad de los Estados Unidos. Y estos señores más tarde le traen las negociaciones a la Comisión Europea y demás grupos. Pasa, José Antonio. Más tarde vemos aquí la influencia que tienen estos señores, y como ya os he comentado, el RIA es una sociedad elitista de líderes político-económicos de alto nivel, el CFR es su hermano pero en Estados Unidos, la Comisión Trilateral destacar que determinan el progreso de los acuerdos multilaterales de inversión. Ellos analizan, ven los progresos y finalmente los determinan, ¿no? Son mafias y realmente son los que la decisión del TTIP está en manos de ellos y no los hemos elegido, el poder es transferido, como en la segunda era de los imperios y reinos. Nadie ha elegido a estos señores para que estos señores vengan a poner estos tratados a los pueblos y decirnos encima de todo que es bueno. Entonces subimos, José Antonio, y vemos cuáles son realmente los verdaderos objetivos de estos señores. El objetivo del TIP, el objetivo del RIA, el objetivo del CFR, el objetivo de la Trilateral, el objetivo de Rockefeller, Harriman, Warburg y de todas estas familias, el Bush, Clinton, Kissinger, que el lugar que pisa, el lugar que deja una guerra. ¿Cuáles son? Bueno, pues por mencionar algunos, la reducción de población que ha comentado mi compañero. Esto es un programa eugenésico y es la madre de las madres, la reducción de población a través de enfermedades, de una forma sutil en Europa, el cáncer, un autismo incrementado, unas enfermedades nuevas que están saliendo impresionantes, ataques, sí, pandemias, evidentemente. En África han reducido la población de manera drástica, en Oriente Medio, etcétera. Otro, crear un único gobierno, la expansión del comercio, el control, destrucción de la educación, control total, una ONU más poderosa. Como ya hemos mencionado, el objetivo del Club Bilderberg, el objetivo de estas 4 instancias de grupos de reflexión política, que más tarde, bajo directrices, llega a las instancias ejecutivas que negocian el TIP, son estos. Y son los señores verdaderamente atroces. Nada bueno quieren para nosotros y verdaderamente en serio nos lo tendríamos que tomar, ¿no? Entonces, organigrama a la amplia, pasamos y ya entramos en otro control. Hemos hablado de que el TTIP está controlado en el ámbito político por ese organigrama que hemos mostrado. Pero claro, 5 minutos. ¿Quién viene a dictar más tarde las políticas económicas? El Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo, evidentemente, entra en un escalafón muy bajo de poder. Podéis ver que está en el 4º punto, por encima de Interalfa, que es un grupo de conglomerados bancarios del señor Rothschild, que acapara pues a Espíritu Santo, Banco Santander y demás bancos a nivel europeo. BCE se encuentra por delante de él solamente. Por encima tiene la Reserva Federal, que evidentemente emite dinero sin estar respaldado tangiblemente en el oro. Por tanto, si la Reserva no tiene oro, ¿cómo emite moneda? Pues evidentemente por las acciones que recibe de los 4 monstruos privados. 4 bancas privadas, que es propiedad de Harriman y de los mismos nombres, Rothschild, Rockefeller, Warburg y de estos señores. ¿Qué 4 bancos son? Pues bueno, algunos os sonarán, como es el Citigroup, el Bank of America, el Wells Fargo, ¿no? Estos bancos están siendo también a la vez financiados y reciben el dinero de los 4 jinetes del apocalipsis financiero, los denomino yo, ¿no? Son el grupo State Street Corporation, el FMR Fidelity, el BlackRock y el Vanguard Group. Pongáis lo que pongáis en Google, ownership, Nasdaq, como os he dicho, corporación que pongáis, marca que pondráis, van a aparecer estos 4 grupos de inversión. Están detrás de todo. Hablamos de que políticamente lo controlan, pero económicamente Rothschild, ¿cómo ha llegado a controlar el sistema financiero, los bancos emisores que más tarde dictan las monedas? Pues a través de un conglomerado extraño, porque ahora vemos que estos 4 bancos de inversión o grupos de inversión, su principal accionista me sale un tal T. Rowe Price, pero es que T. Rowe Price también como accionista tiene a Vanguard Group. O sea, esto es un pez que se muerde la cola de Panamá, papeles de Panamá, empresas offshore. Yo creo una que parece que esta es libre, pero yo le estoy dando el dinero, y han creado un pez que se muerde la cola financiero, en el cual en lo alto de la pirámide está el tal Group Vanguard, que está también detrás de Facebook y de todas estas corporaciones. Entonces, financieramente hablando, este es el organigrama económico de Europa. ¿Quién está por encima del BCE? Son estos bancos privados y estos grupos de inversión. Y políticamente hablando, ya hemos visto los grupos de reflexión política que por encima del TTIP y de nuestra democracia se encuentran. Entonces ya podemos ver la democracia nuestra. ¿Democracia qué? ¿Democracia qué, señores?
Pero ¿cómo nos puede venir los políticos que hoy estamos votando del cambio a hablarnos de un cambio real si no nos están hablando de esto? Por favor, ya basta, no nos dejemos engañar más. ¿Necesitamos un cambio? Sí. ¿Necesitamos a Podemos? Sí. No nos mientan, señores de Podemos. Pablo Iglesias, no nos mienta. Yo le he dicho a Pablo Iglesias en la cara las verdades estas. ¿Y sabes qué me dijo? Tú siempre estás con lo mismo, me dijo. Porque la cuarta vez que lo vi le volví a hablar de Goldman Sachs, de estos poderes y de Rothschild y del grupo Vanguard. Y le dije, ¿cómo nos vamos a liberar? ¿Cómo vamos a conseguir economía real y productiva si no nos estás hablando del poder que tiene el CFR, señor Iglesias? ¿Cómo puedes ignorar tal poder? Por tanto, ¿lo necesitamos? Sí, pero que no nos mientan. Que no nos hagan ver que no hay un poder superior y que no nos hagan ver que sus programas van a poder ser aplicados así porque así, sin entregar nada a cambio. Por Dios, que no nos mientan más. Que lo vuelvo a repetir, ¿necesitamos Podemos? Sí, pero que no nos mientan, ¿ok? Pasamos la siguiente diapositiva y ya entonces, una vez visto por encima qué es el nuevo orden mundial, qué estrategias de control llevan, cómo lo van a implementar a través de los AMI, del TTIP y estas piedras angulares, y quién son los que lo negocian políticamente hablando, mafias conectadas al sistema financiero, que lo han armado todo de una forma inimaginable, que no nos llega a la mente a ver hasta dónde llegan estos señores, ¿no? Pero que realmente nos lo tenemos que plantear, ponernos las pilas y comenzar a trabajar en conjunto. Porque tengan en cuenta una cosa, por más fuerte que sea el leño y por más que arda el leño, si no se junta con los demás leñitos se apaga. Entonces tenemos que ir en masa. Y para dejarnos la boca un poquito dulce, porque todo esto es muy agrio, estos señores tienen errores, tienen miedos y tienen defectos. Ya os he mencionado dos defectos que tienen: apariencia democrática y cadena de mando indirecta. ¿Sabes cuál es el mayor miedo que tienen? El 95% de la pirámide. Nos temen, nos tienen pavor. Pero es que nos tienen más miedo ellos a nosotros que nosotros a ellos. ¿Sabes por qué? Porque el nuevo orden mundial y esta conspiración que yo os estoy dando hoy, si yo no la sé dar, es una herramienta que ellos quieren que ustedes tengáis miedo, que veáis la inmensidad y la grandiosidad de ellos. No son tan grandes, señores. Se lo han montado bien, pero no son tan grandes. El señor Sebrinsky, es un vídeo que vamos a ver a continuación, es un lacayo de Rockefeller, de estos impulsores del nuevo orden mundial. La Comisión Trilateral fue creada por Rockefeller, como ya os he dicho, pero tuvo un lacayo que trabajó bastante en ella, y es el señor Sebrinsky. Y el señor Sebrinsky, mira en este vídeo que os voy a poner lo que dice. Él dice que está hablando en el vídeo de dos problemas. Habla de un problema que tienen para implantar el nuevo orden mundial, pero yo os he traído ese segundo problema. Y lo vais a ver a continuación. Ponle el segundo problema que según Sebrinsky tienen las élites para implantar el nuevo orden mundial, ¿vale? Es subtitulado, no preocuparse. Es el pensamiento real de las élites. Las élites nos temen. Tremendo. Le incomoda la posición. Veis los organigramas y queréis esa información, hemos creado una página que se llama Geopolítica Alternativa, en la cual podéis apuntaros y ahí vamos a dejar esta información para que tengáis acceso a los organigramas y a toda esta información que os he derrochado. Porque muchas veces me dicen, bueno, ¿y qué pruebas? Digo, vete a Egipto, vete a Berkeo, no te la acabas la prueba, o sea que... Pero en fin, como tantas, ¿no? La gran pregunta es, si la tallaron es que iban a transportarla, pero ¿cómo? ¿Cómo se transporta eso? Bueno, vinieron y se fueron tantas veces como quisieron. Y aquí ya estamos hablando de exopolítica, perdón, porque aquí ya hubo una relación con los humanos. Seguimos. Esta es más dura. Se alimentaron de nosotros, la granja humana. Bueno, este soy yo que me sacaron en Discovery Channel el otro día. Y anda, que la preguntita que me hicieron, dice, bueno, ¿y por qué los dioses tenían tanto interés en la sangre humana? Digo, bueno, había otra, macho. Pues me tocó esa. Sí. Este es uno que me hizo una amiga mía, Cananaína, que majo. Aquí hay lo que se repite mucho en la historia: sacrificios de animales y de humanos, de vírgenes, de niños y tal, que se los dan a los dioses. Me atrevo a decir de que hoy en día se sigue haciendo.
¿vale? Entonces, todos esos políticos que muy bien, por cierto, Alexis y Carlos han estado hablando, fijemos que todos le rinden pleitesía a alguien o a algo. Vamos rápido. Y se siguen alimentando. Bueno, el no cam, esto es un manjar para ellos. Yo estuve una vez solamente, yo no sé, yo 22 multimillonarios pegándole pata a una pelota, como que no. Pero me acuerdo un día que vi un señor muy elegante, ¿no? Así, con su puro, y empieza el partido y dice, bueno, empieza el partido y ese hombre se transformó. ¡Hijo de puta! No sé qué, le tiró el puro al... Madre mía, lo que tiene... ¡Buah! O sea, qué energía. Entonces de ahí la sacan. Antes la sacaban de esto, por eso hacían esas grandes construcciones. Si no es santo de qué, ese coliseo. Pues porque de ahí se alimentan. Porque somos alimento suyo, energético y también físico, pero eso ya otro jardín. Vamos. ¿Por qué nos lo ocultan? La primera pregunta. Todo el mundo, bueno, entonces, ¿por qué no nos lo cuentan? Hombre, esto se puede resumir muy fácil. No hay mejor esclavo que el que no sabe que es esclavo. Eso está claro, ¿no? Si nos enteramos, se les acaba el alimento en la explotación. No hay mejor esclavo que el que no sabe que lo es. No quieren que ampliemos nuestra conciencia más allá del orden social establecido. ¿Y cómo lo hacen? Pues mantener el secreto a cualquier precio dentro de los limitados estamentos militares, jamás científicos. Clasificar como top secret los contactos ya establecidos y los nuevos testimonios de testigos, pilotos, astronautas, etcétera, y esta me la conozco muy bien, desacreditar a los testimonios y a los científicos e investigadores que se arriesguen a trabajar con el tema. O sea, te quitan los galones, te quitan la credibilidad, este es un friki, este se fuma no sé qué, etcétera. Vamos. Bueno, y aquí empezaban informes políticos. Entonces, quiero no fallar y tampoco que se queden cosas a medias. ¿Cuánto queda? A ver. No, nos quedan 20 minutitos. Venga, vamos rápido. Bueno, los insiders. Los insiders son a la gente que llamamos que están dentro de una... Por ejemplo, en el Club Bilderberg, que han hablado ellos varias veces, pues había un insider dentro. Yo he compartido bastante durante un año con Daniel Stulin, que él estaba allí dentro y, bueno, él no fue, pero había insiders que nos decían y nos contaban, aquí en nos contaban cuando Bilderberg era, porque es que eso lo descubrimos también y le metimos caña a nosotros, porque se juntaron en Sitges el año después de la exopolítica, y digo, esta es la mía, y metí una carta a 10.000 periodistas de habla hispana, y bueno, la que se lió ahí fueron todos los medios. No dijeron nada, pero fueron todos los medios. Le costaba a la Generalitat Catalana solamente la seguridad de un grupo privado que están infringiendo las leyes de Estados Unidos, le costaba 200.000 euros diarios, me parece que era, solamente para protegerlos, ¿no? Estuvo la reina de España, Rockefeller estuvo el presidente del Banco Mundial, Bill Gates. De España suelen invitar al próximo presidente. Sí. Este año invitaron a uno. ¿Sabe a quién invitaron, no? Antes de ser presidente fue Sánchez invitado, pero Pero no fue, vale. Pero no fue. Bueno, este señor es un insider, un señor que dijo, oye, le dio un ataque de conciencia y dijo, esto no puede ser. Porque claro, hay algunos de estos que han hablado, Alexis y Carlos, que son gente que, oye, que tienen su conciencia, porque estos sí son humanos. Les queda poco de humanidad, porque hay una tremenda campaña de deshumanización de la gente, ¿no? Pero algo les queda. Entonces a veces tienen ¿cómo se llama esto? La mala conciencia, ¿no? Mala conciencia, entonces empiezan a hablar. Bueno, este habló, se cogió su programa de radio, empezó a hablar y fue abatido. Es que resulta que le fueron del ayuntamiento a pedirle unas multas. Según la policía que fue allí, al pedirle las multas, él sacó una escopeta y claro, lo tuvieron que lo acribillaron y ahí se acabó, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero nos dijo unas cuantas cosas antes. Vamos a ver lo que nos da tiempo. Claro, aquí nos vamos a 1919. Antes ha salido ese dato, qué curioso. 1919, qué raro. Y coincide el 1-9, el 9, la numerología. Un 11, qué curioso. La médium alemana María Ostrinche, que por cierto muy guapetona ella, ¿no? Pues empezó a recibir mensajes canalizados. Esto hay gente que puede creer, gente que no, pero bueno, posiblemente, yo creo que sí, que hay gente que tiene ciertas percepciones y puede recibir información telepática. Yo no pillo ni la pedrea, pero bueno, pues hay gente que sí, ¿no? Las mujeres tienen más, las mujeres son más.
y gente que no, exactamente, ¿no? Los niños lo tienen más, pero cuando aprenden, o más bien desaprenden, pues ahí se olvidan. Pero bueno, pues esta colegui, pues resulta que nada, pues empieza a recibir mensajes telepáticos de unos que dicen que son pleiadianos, que vienen de planeta Pleiades y tal, y bueno, pues entonces empiezan a contactar con ella dos sociedades alemanas, Trull y Brill, atención a esas palabras, y bueno, pues le empiezan a pedir a ellos, a los que vienen, decir, oye, ¿por qué no nos ayudáis a construir una nave discoidal o algún sistema antigravitacional, ¿no? Claro, imagínate, un sistema antigravitacional, fíjate, lo revoluciona todo, ¿no? O sea, ya ves tú, tomates de Venezuela aquí a... ya ves tú, en una hora. Seguimos. Bueno, claro, estos son temas que luego enlazan, ¿eh? El grupo K. En 1930, el ingeniero electrónico Alfred Bielek resulta implicado en el experimento de Filadelfia. Creía que Nikola Tesla, ¿conocéis Nikola Tesla? ¿Vale? Otro gran hereje de la ciencia, otro señor que quiso tirar para adelante. Bueno, a este no se lo cargaron. Sí, no se lo cargaron, pero murió pobre en un hotel. Un desastre, pobre tico. Y desaparecieron todas las patentes. Sí, sí. Bueno, pues... resulta que él empieza a decir que sí, que este hombre tiene contacto. Es verdad que era un Julio Verne que tenía una información, wow, o el tío era un crack o algo le vino, ¿no? Bueno, esto inspiró a Roosevelt a contactar con ellos, pero les negaron a fabricar armas y entonces contactó con el grupo K. Bueno, ellos le alentaron a hacer un experimento de invisibilidad. ¿Alguien ha visto la película El experimento Filadelfia? Es antigua, es antigua, pero es muy buena. Bueno, pues por lo visto, buscando la invisibilidad, hicieron desaparecer un destructor y el destructor apareció un montón de millas más allá, o sea, no había podido haber llegado en ese plazo, estuvo 3 horas desaparecido y el tema es que la gente se quedó hasta incrustada en el barco, unos desaparecieron. Media cubierta, por aquí con... Media cubierta, el tío. O sea, caso La Mosca, la película La Mosca la he visto, que el tío se desintegra, pero se le entra una mosca y luego se mezclan tal. Seguimos. Bueno, Hitler, el amigo Hitler, le encarga a Víctor Schauberger la construcción de discos voladores. Algunos son fotos, otros son dibujos, pero algunos son fotos, importante saberlo. Y bueno, y entonces además varias naves caen en Alemania, caen algunos platillos. Bueno, lo que se llama ingeniería inversa es encontrar este micro hace 200 años y decir, ¿para qué sirve esto? Y en base, un ingeniero, pues desmontando esto y viendo su función, pues puede crear otro. Entonces, eso es lo que hicieron, ¿no? Entonces, los americanos construyeron grandes galerías submarinas, etcétera. Y en ese tiempo Alemania reclamó 600.000 kilómetros de la Antártida y la ocupó con muchos científicos. Vamos. Guerra Mundial. Esto es divertido. Hay una película también, La Guerra de los Ángeles o algo así, ¿no? Bueno, los Foo Fighters es una cosa, que son los orbs estos, que son los mismos que aparecen en los chemtrails, ¿vale? Pero en fin, ahí están, y esto todos estaban denunciando que qué pasaba, que se les ponían bolas al lado y que iban a la misma velocidad, pero que se iban, o sea, rompiendo las leyes de la física, ¿no? Y luego en Los Ángeles hubo un tiempo que estaban esperando el ataque japonés y bueno... empezaron a venir todas estas luces. Entonces los americanos soltaron 1.430 misiles para ver si le daban alguno. Evidentemente no le dieron a ninguno. Murió solo un tío por un paro cardíaco, nada más, pero esto es historia, ¿no? Y bueno, aquí están las luces. Vamos. El experimento de Filadelfia. Bueno, con la tecnología propuesta por un grupo que hablan con ellos telepáticamente, consiguen la desmaterialización de este acorazado durante 3 horas y tal. El agujero hiperdimensional, aquí ya vamos otra vez a lo de las dimensiones, pues ya fue aprovechado para la llegada masiva de grises. Bueno, los grises, claro, tenemos censadas unas 120 razas aproximadamente y son censos serios de gente que está trabajando a pesar de todas las pegas que nos ponen. Porque claro, si tenemos a todos los servicios secretos del mundo tratando de ocultar algo, como que es difícil sacar información, ¿no? Pero siempre se cuela algo, ¿no? Entonces, los grises nos los enseñó el Spielberg en Encuentros en la tercera fase. 1,20 m, cabezones, una cabeza gorda, no tienen sexo, tienen un problema de reproducción, no tienen estómago, no tienen sistema digestivo. De hecho, cuando capturaron uno, que ahora lo veremos, en el área 51, lo tuvieron 1 año vivo, pues cuando se puso enfermo llamaron a un botánico, no llamaron a un médico. Seguimos. La huida de Hitler. Bueno, esto es gracioso.
enlaza con lo demás, si no, a ver de qué vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Estos son submarinos alemanes en el puerto del Mar de Plata. 30 submarinos alemanes. Mirad, esto es un acto político nazi después de la posguerra, en el Luna Park de Buenos Aires. Mira, mira. Qué raro, ¿no? Y bueno, tenemos sospechas más que fundadas de que Adolf Hitler no murió, como dicen. Salió una información que la calavera que tenían era de una mujer de 30 años. Lo raro hubiera sido que hubieran desaparecido. O sea, que todos... Porque además fijemos un pequeño detalle, ¿eh? O sea, si... A ver, yo he ganado la guerra, Carlos, y tú eres los nazis y yo he ganado la guerra, ¿no? Vale, pues yo te gano. Cojo a todos tus científicos, yo me los pongo de pinganillos a los míos, ¿no? ¿Vale? ¿Quién le hizo más daño a los americanos? Von Braun, el inventor de los cohetes, ¿no? Pues ahora te cojo el Von Braun y me lo pongo de director general, no de pinganillo al lado para pillar, ¿sabes? No, director general de la NASA. ¿Quién gana la guerra realmente? Vamos. La guerra de los pingüinos. Hostia, esto es como para dar una charla. Faltaban alemanes por todos lados y termina la guerra y están en la posguerra todos hechos polvo, todo el mundo económicamente y tal, y montan la mayor flota de toda la historia, los americanos, que se le une luego más gente y tal, y se van a la Antártida. Y a la opinión pública le dicen que van a hacer planos, que van a hacer mapas. Todo el mundo flipando y diciendo, pero no es momento de hacer planos, ¿no? Bueno, llegaron para allá, o sea, 5.000 tíos, con portaaviones, con todo, tenían capital ilimitado y tenían tiempo ilimitado para hacer planos, y a los 2 meses vuelven con 1.500 bajas humanas, los 2 portaaviones hechos polvo, unos signos de guerra de que le habían pegado una paliza, pero impresionante, ¿no? Y vuelven, y claro, la gente dijo, pero bueno, ¿pero qué había allí? Y entonces dijeron, no, allí no había nada. Entonces le llamaron la guerra de los pingüinos. Y dice, coño, con los pingüinos, los pingüinitos no vean quiénes son. Ahí queda. Yo lo digo para que luego atéis cabos, porque es verdad que en 40 minutos no da tiempo de nada. Seguimos. Aquí no nos metemos, ¿vale? En este tema no nos metemos. Vale. Accidente de la nave. Accidente de la nave, sí, se estrellaron al menos 16 naves, de las cuales todos eran de la misma raza, insectoides, 1,5 metros de altura, grandes ojos, sin nariz, sin orejas, y a uno claro, siempre cuando pasa alguna cosa de este estilo, lo primero que llegan, pasa algo en Cádiz, ¿qué hace? Tú llama a la policía. ¿La policía qué hace? Bueno, Tú seguro que no. Tú llama a la policía. De la policía llama al ejército. El ejército español entonces llama a Estados Unidos o Inglaterra, o sea, tienen esa clave, no hay más tutía. Entonces siempre llegan los militares antes, pero en Roswell, Nuevo México, resulta que el periodista llegó antes. Entonces llegó antes el periodista y el tipo, ni corto ni perezoso, en el Roswell Daily Records, va el tipo y suelta pues las fotos que hizo. Claro, hasta el presidente Truman viajó en secreto a Roswell, estudió el problema y dijo, que se nos ha escapado esto. Y bueno, pues inventó una versión, hicieron un vídeo que todos hemos hecho, que todos hemos visto, aquello que era un fake, era una broma aquello, ¿no? Y bueno, obligaron a los testigos a desmentir lo que habían hecho, los amenazaron y bueno, pues ahí quedó la cosa. Pero tuvieron un bicho de estos durante 1 año y pico, ¿eh? Y esta historia encierra muchísimo con las presiones que subió el pueblo, los militares amenazando a la gente del pueblo. La historia es enorme. De la marinera. Bueno, seguimos. Bueno, este fue el que pillaron. Qué bonito, ¿eh? Hay un vídeo, ¿eh? Lo podéis ver ahí. Si veis, pone interrogatorio de un gris y ese vídeo es auténtico. Hay muchas fakes que le llamamos, ¿eh? Muchas mentiras, pero ese vídeo es auténtico. Bueno, se filtró el vídeo y tal. Bueno, estuvo en cautividad y decían que le hacían los interrogatorios y él primero hacía como los demás, como que contestaba con evasivas o casi con cachondeo y así en plan borde, ¿no? Hasta que se murió. Dice que de hecho son muy gordos, son chulescos. Sí. Bueno, tienen como inferiores. Es que somos inferiores para ellos. Bueno, somos inferiores, entre comillas, para ellos, ¿eh? Porque tenemos algo que ellos no tienen y es lo que anhela nuestro. Somos el sumum de la creación, que lo dije antes. Ahí voy. Primer contacto, la Federación Galáctica. Bueno, de la Federación Galáctica suena un poco a película de ciencia ficción, pero es una especie como de Naciones Unidas que entiendo, y aquí esto es pura exopolítica, que hay pues entre distintos
civilizaciones, de tal forma que haya una serie de normas que sean comunes para todos. Por ejemplo, actuar en un planeta que es muy inferior tecnológicamente al tuyo, me consta que hay una cierta prohibición. Es normal, es normal. Tú uno de nosotros llega a un pueblo que están en taparrabos y tal, y le das tú un mechero a una persona que todavía está haciendo fuego y tal, acabas de cargarte toda su evolución y a ese tío lo has hecho el jefe. O sea que entonces estás modificando artificialmente su propia evolución. Bueno, entonces, sí, los pleiadianos vamos a decir que son los buenos, ¿no? Que son los que de alguna forma han venido, siguen, etcétera, tratando de despertar la conciencia humana, ¿vale? Y luego hay otros que, como hemos dicho, nos ven como una granja humana, que son los que mandan a todos estos que ellos dos han estado hablando, toda la geopolítica y tal, ¿vale? Vamos rápido porque esto va a ser... Bueno, el amigo Eisenhower, a ver, pues él tuvo una reunión y me consta porque a mí me lo ha dicho una persona que estuvo en esa reunión y que os he presentado antes, que estuvo en el Congreso de Exopolítica. Dice que allí tuvieron una reunión, varias reuniones, ¿no? Pero la que estuvo con Eisenhower, pues en una mesa grande, que bueno, que la mayoría de ellos eran los de la Tierra y la mayoría de los... Suena a película de ciencia ficción, ¿eh? O sea, yo lo entiendo y admitiré que suene así, pero me da igual. O sea que... Entonces, en una reunión donde casi todos tenían una forma humanoide, pero algunos tenían una forma como de un palo, de una luz, unas cosas raras, ¿no? Insectoides y de todo. Bueno, entonces, y aquí ya empieza la exopolítica de verdad. Entonces, este hombre se da cuenta del cacao que hay aquí, que empiezan a venir. También hubo un momento importante donde empezaron a venir masivamente, y fue cuando la primera bomba atómica en el desierto de Estados Unidos, la primera prueba antes de Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Ahí empezaron a venir por todas partes. Pero vinieron, entre comillas, vinieron de todos. Los buenos, como diciendo, cuidado que los niños han encontrado las cerillas, cuidadito y poca broma, pero también vinieron otros y dijeron, uy, esta es la nuestra, y por ahí se metieron, ¿no? Bueno, este amigo, pues lo que hizo fue, le pidió ayuda a su compañero, un tal Nelson Rockefeller, y planificaron una organización secreta para mantener las relaciones exopolíticas financiadas a través... Claro, no podían ir al Senado a pedirles dinero para hablar con marcianos. Entonces buscaron a través de una financiación a través de la CIA y de la NSA. Bueno, aquí en principio pues ellos es cuando se dedicaron al tema de las drogas, porque de ahí sacaban muchísimo dinero que no tenían que dar cuenta a nadie. Y entonces para el Rockefeller y para experimentos y para bases secretas y tal. Seguimos. Vale, pasamos. Majestic 12. En 1955 crean el Majestic 12, que es un grupito que va por libre para todo este tipo de relaciones. Miraros a quién de los 12, ¿quiénes fueron? El Rockefeller, el director de la CIA, niños, haced el favor, que estáis hablando. Director de la CIA, Rockefeller, FBI, ministro de Asuntos Exteriores, ministro de Defensa, jefe de Estado Mayor de Estados Unidos y 6 miembros de la sociedad secreta Skull and Bones. Skull and Bones, que viene siendo calaveras y huesos, tienen mucho marketing esta gente. Y bueno, se crearon ese Majestic 12 y bueno, le integraban pues altos cargos. Uy, he puesto Vargos. Venga, seguimos. Bueno, pues aquí está Skull and Bones. Esto es muy divertido porque esto es la Universidad de Yale, ¿vale? Y a esto le llaman la cripta y está ahí en la universidad. Y ahí van todos los que después van a ser presidentes de los Estados Unidos, ¿vale? Aquí tenemos mira lo que bajo, a Bush padre, Preston Bush, ¿correcto? El abuelo. Y el John Kerry, el del calentón global, que también anda por ahí, sí. El calentón global, sí. ¿Tú sabes lo que me hizo Luis Carlos a mí un día? En un congreso, tengo que contarlo, porque esto es... Hablando del calentón global, el tío va pasando de diapositivas, todo el mundo serio y tal, y pasa una diapositiva con 5 o 6 brasileñas con un mini bikini de eso, y dice, ay, perdón, que se me ha pasado. Y yo me quedé así cortado, digo, ostras, le ha pasado. Igual tenía el hombre la foto en su ordenador y se le ha pasado. Dice, no se me ha pasado. Esto sí que es un calentón global. No es nadie. Bueno, no, déjame la anterior un momentito, perdona. Sí, yo soy de marketing, Toma marketing, el logotipo. ¿Es que es bueno el logotipo? De una secta secreta, Venga, perdona, sí.
Bueno, el amigo Rockefeller, el Kissinger, perdón, Premio Nobel de la Paz. ¿Vale? Bueno, Kissinger se incorpora en el Majestic 12. Oye, ¿os dais cuenta que este tío no se hace viejo? Un poco. ¿Y la reina de Inglaterra? ¿Sabes cuántos trasplantes de corazón lleva Rockefeller, baby? No sé, cualquier Lleva cosa. 5. Yo no sé, yo... Para el médico, ¿cuántos trasplantes de corazón se recomiendan? Te aguantas tú, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, allí entonces empezaron... Se acojonó, cuando lo supo se acojonó, ¿eh? O sea, cuando se enteró de todo esto... Claro, mira, tengo un ejemplo, y un tío que conozco, ¿no? Porque lo he contactado para traerlo a España. Hubo un señor que lo pusieron de ministro de Defensa en Canadá, se llama Paul Hellyer, ¿no? Vale, entonces este es 80 años, ¿eh? O sea, el tío muy serio, muy de ministro, ¿no? Y tal, muy canadiense él, muy british, ¿no? Bueno, pues cuando le dijeron, bueno, usted como ministro de Defensa tiene que saber que tenemos platillos. Y el otro dice, ¿pero qué me estáis contando? Bueno, pues lo vio, el tipo dejó el ministerio y está dando conferencias por todo el mundo contando esto, ¿vale? Y bueno, le iba a traer a España, si tengo su teléfono, hablé con él y todo. Bueno, se asustó, dice que poco más le cuesta el divorcio, la mujer diciendo, ¿qué le ha pasado? Porque es que, claro, esto como dijo Bob Dean, dice, no, cuando ves una nave termina el debate, ¿eh? Ahí ya termina todo el debate y todas las tonterías. Claro, se lo enseñaron, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo podíamos, si el Congreso no lo sabía, cómo podíamos financiar? Entonces decidieron hacerlo a través del mercado ilegal de la droga. Seguimos. Kennedy, el último presidente, bueno, tuvo varios contactos, descubrió la verdad con respecto a la droga y lo que guardaban en el Área 51, lo que hemos visto antes, y lanzó un ultimátum al MJ-12 para hacerlo público si ellos no lo hacían. Bueno, realizó uno de los mejores discursos de la historia, por favor, pido que lo veáis, el presidente y la prensa, qué bueno, suplicándole a la prensa, que pudieran, que le ayudaran a él a saltar la verdad, que no fueran, digamos, por encima de los intereses de la gente y que no, bueno, en fin, bueno. El discurso lo tengo aquí. El discurso fue la sentencia de muerte. Y es este de aquí. Bueno, la ejecución de Kennedy. Sí, ¿cuánto se ha dicho? No, es que el Kennedy, es que... ¿Quién disparó a Kennedy? Pues si tuviera tiempo lo explicaría bien, pero fue este señor, el conductor, ¿vale? Este señor le pegó el tiro a Kennedy. Tiro frontal en la cabeza, ¿vale? Y los sesos por detrás. O sea... ¿Cómo? El Mark Chaplin, Mark no sé qué. Ese estaba tomando la cerveza. Dice, si estaba en el bar tomando la cerveza. Claro, para que no hablara, ese mismo día, dentro de comisaría, le pegan un tiro. Y al tío que le pega el tiro a ese tío dentro de comisaría, también lo matan luego. Y el tío decía, oigo voces, a mí me incitan a... ¿Qué cosa, no? Ah, bueno, esto es curioso. Los 18 testigos que vieron aquello, todos los 18 murieron en extrañas circunstancias. Alguien hizo un cálculo de... matemáticamente qué probabilidad había de eso. Imposible, o sea, bueno, una locura. Seguimos. Este es el discurso, no sé, yo le dejo el DVD a quien quiera por si lo quiere leer, porque de verdad que es muy bueno, ¿no? Ciudadano de los Estados Unidos, no estamos solos, ahí un poco concluía, ¿no? Dios en su infinita sabiduría, poblado el universo con otros seres, claro, el comunicado era potente. Vamos. Tratado de Greada. Bueno, el presidente Nixon se reunió con los Z. Sí, bueno, han firmado muchos acuerdos. Vamos para adelante. Claro, es que no va a dar tiempo, me quedan 5 minutos. Mira, fijaros los términos de un tratado que haríamos con los... A ver, si tú eres extraterrestre y vienes a la Tierra, pues dices, bueno, ¿quién manda aquí? Entonces te encuentras que mandan los americanos y los rusos, ¿vale? Entonces vas a los americanos y hacen un acuerdo con ellos y les firman una exclusividad. Pero estará por aquí, la exclusividad. Entonces luego se van con los rusos, es que son muy malos estos. Bueno, entonces, que Cuatzga no se inmiscuirá en los asuntos de Estados Unidos, que construirán una serie de bases para uso compartido, que ellos facilitarán ayuda científica y tecnológica a USA, que USA mantendrá en secreto la presencia Cuatzga en la Tierra, que no hará tratos con otras naciones, la exclusividad, que no la respetaron, que USA ocultará a sus ciudadanos las actividades, que son abducciones y mutilaciones de ganado. ¿Qué les falta a ellos? O sea, ellos tienen de sobra tecnología para nosotros. De hecho, a través de la ingeniería inversa y el Área 51, a partir de aquellos platillos que cayeron,
ha habido un despegar de la ciencia humana tremenda. En el momento que las lámparas de las radios, ¿no?, las lámparas y la televisión se convierten en chips, bueno, a partir de ahí ya pegó un cambio, que es un dato que yo siempre digo, ¿no? Tardó el hombre 8.000 años de ir andando, de ir en coche, y solo 50 de ir en coche a ir a la luna, en teoría. Entonces, claro, esto fue muy rápido. Bueno, sí, hicieron intercambio con unas cuantas personas. ¿Seguimos? Los engaños de los Z. Pues aquí un ruso con uno de ellos. Esto es una foto, ¿eh? Esto es un dibujo, evidentemente. Esto es una foto. Los Z firmaron también con la Unión Soviética. Llegaron más gente. Claro, es que no han llegado solo unos, han llegado un montón. De hecho, incluso, creo que es cierto, hay como una especie de protección, cinturón Van Hal o algo así, Van Halen, que lo que hace es para que no entren y salgan de tantos, porque es que esto era ya el pito el sereno, o sea, aquí entraba todo el mundo, y además todo el mundo nos metía un poquito aquí, ¿sabes? O sea, porque tenemos parte del cerebro reptiliano, la Biblia ya te dice, viendo los ángeles atractivas a las hembras humanas, bajaron y copularon con ellas, y de ahí nacieron los gigantes, los titanes, las quimeras, etcétera. Ah, bueno, perdón, no, pero es que esto era importante, disculpa, perdona. Bueno, aquí descubrieron que los estaban engañando, se descubrieron cadáveres de personas y animales mutilados, incluso soldados americanos. En Marbella el otro día pregunté, ¿hay algún argentino? Y había una chica, digo, ¿cuánto no se ha hablado en tu país? Que a fin de cuentas Argentina es Buenos Aires, Córdoba y el resto es Pampa, y solo hay vacas, más o menos, ¿no? Pues bueno, tremenda cantidad de vacas abducidas, con toda la parte genital, los labios, la parte que tiene más genoma humano, todo eso mutilado. Y cauterizado, como si fuera láser, pero es que es mitad del campo, o sea, una operación quirúrgica impresionante, ¿no? Sí, ¿sabes? Ya te digo, o sea, ellos lo saben. Bueno, entonces descubrieron a personas, claro, cayeron algunas naves y vieron, ellos pidieron un registro, mira, os lleváis a quien queráis, pero danos un registro de quiénes son. Entonces, en una caída de estas naves encuentran que había allí gente que no le habían dado la relación, incluso militares. Ah, entonces ya dijeron, hostia, nos están engañando. Entonces, a partir de ahí hubo guerra, ¿vale? Hubo guerra. Se admitió que las sociedades secretas iban a ayudar a cuidado con esto, ¿eh? Las sociedades secretas iban a ayudar a proveer a los de humanos a los Z para sus experimentos, sus cositas, ¿vale? Cada vez que hay una gran catástrofe, aquí voy a pisar a más de uno el tal, ¿eh? Cada vez que hay una gran catástrofe, lo primero que llegan son todas las organizaciones, Save the Children, la otra, ¿vale? Llegan todas y a ver qué pasa. Y claro, pobrecita niña, fíjate, te has quedado sin padre, vente con nosotros. Y ahí no se queda nada. ¿Cuántas denuncias? Lo comentaste tú ayer. ¿Cuántas denuncias? 20.000 denuncias de desaparición de niños solo en España, y solo denuncias. Cuidado, ¿eh? Porque nos meten en prensa rápidamente. Sí, la Melanie, esa niña, y parece que te guardan como que cada año desaparecen. Bueno, pues 2, 3, 20.000. Poca broma. No sale en ninguna parte. Poca broma, ¿eh? Eso no va a salir en ningún medio, pero es un hecho, ¿eh? Así que las madres que tenéis niños pequeños, la niña... Yo estoy a la televisión española y ya le tomo los servicios. ¿Para qué te compras? Bueno. Sí. Bueno, entonces, bien, el Majestic 12 consideró pretextos, no obstante, ya que las armas terrestres eran inútiles, pues era aquello de decir, bueno, pues, ¿qué prefiere, morir o perder la vida? Pues bueno, pues vamos a aguantarnos, porque es que con una herramienta nos machacan, ¿no? O sea que... Entonces, bueno, pues siguieron haciéndole el cuento y tal y cual. Sí, pero hubo broncas, ¿eh? Hubo bastante broncas. Es que, bueno, va a ser muy largo. Bueno, los coldasianos, en medio de todo esto aparecen otros y dicen, no, venimos de un universo paralelo, toma ya. El aspecto humano, tal, afirman visitar la Tierra desde hace mucho antes de la Atlántida y que poseen bases subterráneas, perdón. Bueno, intentaron sin éxito convencer a los Majestic 12 para que fueran con ellos. Seguimos. Bueno, primer enfrentamiento. Mirar estos cacharros, que pues, bien poco saldrá en prensa también de esto. Estos cacharros hacen unos agujeros, una red de túneles que están continuamente, van a una velocidad de 3-4 kilómetros por día. Y no paran de hacer como un queso gruyere por todas partes. Nadie sabe para qué son tantos sitios subterráneos. No se utiliza para nada, ¿no? Porque en medio del desierto, abajo, no tiene sentido. Hace una... 4 o
5 máquinas de estas. Exacto, ¿vale? Pero esto es una foto, ¿vale? Y este señor es Phil Schneider. Este señor es un ingeniero que, digamos, él estaba ocupado de hacer esos túneles, ¿no? Pero él era de ingeniero, ¿no? Entonces, una de estas veces, con esta máquina, hacen un agujero y ¡puff! Se encuentran con algo, digamos, una cueva, pero una cueva de quizá de varios kilómetros de altura, ¿no? Que olía muy fuerte y, bueno, se encuentran cara a cara con un montón de grises. Los grises estos, pequeñajos. Entonces, bueno, como ingeniero llevaba su pistolita y detrás tenía los boinas negras, que los boinas negras son súper armados y que los acompañaban por lo que pudiera salir, ¿no? Bueno, ni corto ni perezoso, 1 minuto, venga, saca la pistola y le pega 2 tiros al gris. Llega otro gris de ahí, hace así, se hace así en el pecho y bueno, solta un rayo, se carga a los 30 y tantos boinas negras, ¿vale? La mano suya, un corte perfecto y cauterizado así, como si fuera, ¿veis? Así. Y bueno, y este hombre, pues nada, entonces dijo, oye, pues voy a hablar. Bueno, le explotó la caja torácica, una cosa, pero sobrevivió, ¿vale? Entonces dio una conferencia que todavía se encuentra por YouTube, si queréis verla, base de dulce, Phil Schneider, enfrentamiento, un tiro a un gris, con todos esos criterios lo encontraréis, y habló. Entonces, a los pocos días, él estaba en un hotel y, bueno, se suicidó en el hotel. O sea, se colgó de la corbata, desde la cama a la corbata. Yo llevo a corbata muchos años. Estrangularte tú mismo, suicidarte con la corbata de un hotel tirándote de la cama, es un poco difícil, ¿vale? Y si me queda 1 minuto, pues venga, vamos allá. Guerra abierta. Hubo guerra que ganaron por goleada siempre las naves extraterrestres, combates aéreos, etcétera. Pasa, no nos metamos en este jardín. Reconciliación, bueno, sí, para. A ver, bueno, es que es importante esto. Mira, déjame un momentito. Atención. Los Zetas dijeron, cuando llegaron a un acuerdo, se prosiguió, se les consultó y dijeron que ellos habían creado la humanidad por un cruce genético y habían manipulado la raza humana gracias a la religión, la magia y el ocultismo. Declararon que Jesús fue parte de un programa Z para instaurar en la Tierra una civilización cristiana. Declararon que eran capaces de viajar en el tiempo y que los acontecimientos previstos efectivamente tendrían lugar, de lo de Fátima y tal, y bueno, y más cositas. Vamos. Guerra Fría. O sea, los rusos y los americanos, los grandes enemigos, firmando o sea, es curioso, firmaron lo de la guerra de las galaxias, era algo por el cual cada uno de ellos estaba afirmando que se tenía que proteger del otro, una cosa rara, o sea, no tiene sentido, ¿no? Posiblemente se estaban protegiendo de otros, no de ellos, no el uno del otro, ¿no? Sí, ¿vale? Seguimos. Primer ataque en Puerto Rico, hubo un ataque, temor militar, claro, tanto se ha aducido, los militares dijeron, cuidado, a ver si están metiéndole en chip a un montón de gente y al final activan un ejército. Sigue, guerra del tiempo, ¡buah! Tremendo. Círculo de las cosechas, cada año de estos salen de marzo a septiembre, 500 metros de diámetro, la versión oficial es que son unos abueletes con unos palos y unas cuerdas, ¿no? Pero fíjate lo que hacen. Y esto, pues bueno, para meter la cuña publicitaria, que nos vamos a Perú, que el que se venga, que cuanto más se venga ahí, pues más nos reiremos. Vamos a Perú a ver todo eso, las líneas de Nazca, esto de aquí, bueno, una serie de cosas impresionantes. Perú es una de las civilizaciones. Así que pasamos a las preguntas. Muchas gracias.